Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 150 millones de años. Sobrevivieron, evolucionaron y se extendieron rápidamente. Y después, misteriosamente, desaparecieron. Para descubrir el motivo, los científicos exploran el vacío del espacio exterior. Remueven las cálidas arenas del desierto y sondean las profundidades de los océanos. Algunos creen que la respuesta está atrapada en pedazos de ámbar. Miren donde miren, encuentran indicios claros sobre cómo una vez los dinosaurios dominaron la Tierra y después desaparecieron. Dinosaurios por dentro y por fuera. Y después desaparecieron. Hace 65 millones de años el mundo estaba lleno de dinosaurios. Pero entonces sucedió un desastre inimaginable. Un asteroide gigante se acercaba a la Tierra con una velocidad de unos 100.000 kilómetros por hora. Impactó contra la atmósfera y se estrelló en el planeta. Pedazos de roca candente fueron lanzados a miles de kilómetros, causando muerte y destrucción. El humo y el polvo formaron una nube gigante que envolvió la Tierra, tapó el sol y empapó la Tierra de mortífera lluvia ácida. El planeta se sumió en una oscuridad helada. Se interrumpió la fotosíntesis y la vegetación fue desapareciendo. En la penumbra, los dinosaurios herbívoros se murieron de hambre y los carnívoros pronto corrieron la misma suerte. En una catástrofe terrible y repentina, acabaron los 150 millones de años de reinado de los dinosaurios. Es una historia convincente y popularmente se admite. ¿Pero es realmente así como sucedió? Muchos científicos creen que esto solo es parte de la historia. Creen que el mero impacto de un asteroide no pudo causar la extinción de los dinosaurios. Su cruzada por encontrar un factor letal escondido los ha llevado a buscar en los lugares más improbables, incluso en el fondo del océano. Hoy, un equipo de investigadores se dirige hacia la costa de México a bordo del JOIDES Resolution, que antes fue un barco de perforación para buscar petróleo y que ahora se ha convertido en el laboratorio flotante más importante y con la tecnología más sofisticada del mundo. El oceanógrafo Haraldur Sigurdsson, de la Universidad de Rhode Island, lleva a su equipo cerca del lugar del impacto del asteroide, ahora parcialmente sumergido en el mar. Está convencido de que la única manera en que el asteroide podría haber eliminado a los dinosaurios sería si se hubiera estrellado en una superficie realmente excepcional. Para probarlo, busca algo extraño en los sedimentos del lugar donde impactó, algo que hiciera que los efectos de la explosión fueran más mortíferos para los dinosaurios que el propio impacto. El equipo usará la sonda perforadora del barco para extraer estrechas columnas de muestras de sedimentos del suelo marino. Cada columna está formada por decenas de capas del lecho marino que se acumularon gradualmente durante millones de años.
Pretendemos hacer perforaciones en unos cuantos lugares del Caribe, de donde extraeremos muestras del suelo marino, hasta unos 1.500 metros de profundidad, que nos proporcionarán más información sobre el proceso del impacto de este gigantesco asteroide y los efectos medioambientales que causó. A bordo hay 10 laboratorios con las más modernas tecnologías, donde los científicos podrán analizar la composición química de las rocas y la arena de las muestras. Queda mucho por hacer, pero cuando terminen, tal vez Sigurdsson tenga ya la respuesta a la desaparición de los dinosaurios. Es un misterio que los científicos han intentado desvelar desde que se descubrieron los dinosaurios. El naturalista británico Richard Owen ideó la palabra dinosaurio en 1842 y también propuso la primera teoría para explicar su extinción. Él creía que en la era de los dinosaurios hubo una disminución en la cantidad de oxígeno. Los dinosaurios sobrevivieron porque eran reptiles lentos. Entonces, por alguna razón, aumentaron los niveles de oxígeno, lo que favoreció a los mamíferos que se movían con más rapidez y los dinosaurios se extinguieron. Pero la teoría de Owen era poco más que una conjetura, y como Darwin aún no había publicado su teoría evolutiva, la mayor parte de los contemporáneos de Owen creían en una idea más sencilla, que los dinosaurios habían sido exterminados por el diluvio bíblico. A medida que la ciencia iba progresando, los geólogos encontraron pruebas de muchas inundaciones y catástrofes en la historia de la Tierra, a todas las cuales los dinosaurios sobrevivieron. A finales de siglo apareció otra idea, que los dinosaurios, como todas las otras criaturas extinguidas, habían tenido que desaparecer para dejar lugar a especies más avanzadas. A lo largo del siglo XX han surgido y desaparecido muchas teorías. Sin embargo, todas tenían una cosa en común con las ideas anteriores. No había ninguna prueba irrefutable que las apoyase. Entonces, en 1978, en un cañón de piedra caliza en la Italia central, un geólogo llamado Walter Álvarez hizo un descubrimiento que sacó la extinción de los dinosaurios del terreno de las conjeturas. Álvarez descubrió una extraña capa de arcilla, oscura y delgada, entre dos capas de sedimentos que databan aproximadamente de 65 millones de años atrás. Bajo esa extraña arcilla hay piedra caliza del Cretácico, un período de esplendor para los dinosaurios. Encima encontramos el período terciario, cuando todos los dinosaurios y muchas otras formas de vida desaparecieron. Ya que divide estos dos períodos geológicos, esta capa es conocida como el límite KT. Se usó la K en vez de la C porque esta ya había sido usada para describir otro período geológico. Álvarez se llevó una muestra de la fina capa de arcilla al laboratorio para analizarla. Allí, su equipo descubrió algo extraño. Tenía más de 30 veces la concentración normal de un raro metal llamado iridio. Lo que aún resultó más extraño es que otros investigadores pronto encontraron la misma capa de arcilla en lugares de todo el mundo, siempre con alto nivel de iridio. Entonces, con la ayuda de su padre, que había ganado un premio Nobel de Física, y otros colegas, Álvarez presentó una nueva teoría muy osada. Como el iridio es un material escaso en la superficie de la Tierra, pero común en los asteroides, dedujo que hacía 65 millones de años un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra la Tierra y se vaporizó, envolviendo el planeta con nubes ricas en iridio y otros minerales. Como este fenómeno coincidía con la extinción de los dinosaurios, desarrollaron la teoría hoy en día ampliamente conocida de que la repentina muerte de los dinosaurios fue causada por un asteroide. Pero los reticentes se apresuraron a destacar que el iridio en esa concentración no solo se encuentra en los asteroides, sino también en el núcleo de la Tierra. Por lo tanto, tal vez la nube de polvo fue arrojada por erupciones volcánicas. Los científicos sí han encontrado pruebas de extraordinarias erupciones de lava en la India que coinciden con la extinción de los dinosaurios. Pero no está claro si las erupciones fueron de suficiente magnitud para causar su extinción a nivel mundial.
Mientras tanto, si Álvarez y los que le respaldaban querían demostrar su teoría, tenían que encontrar un cráter muy extenso en algún lugar de la superficie terrestre. Según sus cálculos, debería medir unos 180 kilómetros de diámetro y tener una antigüedad de 65 millones de años. Pronto apuntaron varios candidatos, uno en Canadá y otro en Iowa. Pero el cráter canadiense era demasiado antiguo y ninguno de los dos llegaba a las dimensiones requeridas. Entonces, en 1990, se descubrió el cráter que se escondía justo ante las costas de la península del Yucatán en México, en el Mar Caribe. Su nombre era Chicxulub. Aunque se había encontrado el cráter, aún quedaba una pregunta crucial. ¿Fue el impacto suficiente para causar la extinción de los dinosaurios y la mitad de la vida en la Tierra? El equipo a bordo del JOIDES Resolution tiene la misión de demostrar que no lo fue. Su director, Haraldur Sigurdsson, cree que también intervinieron otros elementos. Su equipo se encuentra aquí en el Mar Caribe para analizar sedimentos del KT que rodea al sumergido cráter Chicxulub. Esperan encontrar pruebas de que las capas rocosas contra las que impactó el asteroide eran ricas en azufre, lo que habría podido empeorar lo que pasó después de la explosión. El barco de investigación no perforará en el cráter en sí, sino en varios puntos de su periferia. Cuando el asteroide impactó, primero proyectó densa roca candente y rocalla a miles de kilómetros antes de que las partículas más pequeñas quedaran flotando en la atmósfera. Lo que interesa a Sigurdsson son los materiales más pesados que fueron proyectados en el KT. Uno de los objetivos de nuestra expedición es perforar el suelo marino del Caribe para recuperar material de la capa límite de los sedimentos que fueron proyectados por ese formidable impacto. El equipo de perforación introduce un tubo de varios cientos de metros de largo a través de un agujero en el fondo del barco. Al final del tubo se encuentra una cabeza perforadora con dientes de carburo de tungsteno que pueden abrirse camino en la roca. Una boya envía ondas sonoras al barco, guiando el tubo perforador hacia un cono ya implantado en el fondo marino. Para alcanzar 1,5 kilómetros de profundidad, tienen que montar el tubo a bordo, uniendo secciones de unos 28 metros una a una. La arena y las capas de roca del fondo marino quedan atrapadas en el interior del tubo y forman una muestra que los científicos estudiarán. Para conseguir una sola muestra se tardan 4 horas. Cuando recojan el tubo hasta la superficie, la muestra tendrá las mismas capas, en el mismo orden que la roca del suelo marino. Pero el límite KT que están buscando es delgado, lo que lo hace extremadamente difícil de localizar en 1,5 kilómetros de agua. ¿La encontrará el equipo? No hay manera de saberlo hasta que la muestra llegue al laboratorio. El equipo que está a bordo del JOIDES Resolution espera ansiosamente la llegada de una muestra que contiene sedimentos del suelo marino. Si contiene la importantísima capa del límite KT, empezarán a buscar pruebas de que el poder aniquilante del asteroide que eliminó a los dinosaurios se vio ampliado porque colisionó sobre rocas ricas en azufre. Después de recuperar la muestra y cortarla en secciones más manejables, se parte por la mitad con esta máquina. Una mitad se guarda para estudios posteriores y la otra mitad va directamente al laboratorio de a bordo.
Bueno, mira lo que tenemos aquí. Parece una buena muestra. Ahora, Haraldur Sigurdsson y su equipo pueden examinar la muestra para ver si contiene la arcilla oscura de la capa límite. La perforación ha sido un éxito. Esa capa está justo en el medio de la muestra. Para averiguarlo, tendríamos que conseguir una muestra de aquí abajo. Ya veremos, podría estar aquí arriba también. Un extremo pertenece al período Cretácico, cuando los dinosaurios aún vivían. El otro pertenece al Terciario, después de que se extinguieran. Y entre los dos está la capa Kate, que indica los últimos días de los dinosaurios sobre la Tierra. Pero Sigurdsson quiere estar completamente seguro. Tiene que cerciorarse de que realmente ha encontrado restos de roca procedentes del impacto. Para eso, estudiará una muestra bajo el microscopio para buscar los signos inequívocos de la explosión de un asteroide. La energía de una explosión de ese tipo es enorme. Derrite la roca con la que choca. Gotas de roca líquida son despedidas hacia el cielo. Esta roca derretida se enfría cuando llega al suelo y algunas de las gotas se convierten en pequeños cristales o tectitas que caen como lluvia sobre todo el planeta. Al mismo tiempo, la explosión rompe el cuarzo de una manera muy característica. Se llama cuarzo colisionado. Bajo el microscopio encuentran este tipo de cuarzo. Se ven claramente los cortes y las grietas causadas por la explosión. Entonces encuentran los cristales característicos, las tectitas. Estos dos descubrimientos demuestran que han dado con el material proyectado por el impacto. Ahora, Sigurdsson y su equipo ya pueden empezar a analizar el contenido de azufre de las tectitas. Un riguroso análisis químico demuestra más adelante que Sigurdsson ha encontrado lo que quería. Las tectitas contienen un alto nivel de azufre, lo que indica que el asteroide impactó contra un sedimento rico en yeso. Según Sigurdsson, la energía del impacto vaporizó el yeso y lo convirtió en una gran nube de dióxido de azufre. Cuando se dispersó por las capas altas de la atmósfera, se convirtió en ácido sulfúrico y las partículas de ácido sulfúrico actuaron como billones de lentes que reflejaron la luz del Sol lejos de la Tierra. Este velo mortal había bloqueado el Sol de una manera inimaginable hasta el momento. Durante un año entero, el mundo debió de ser oscuro y helado, lo que no dejó ninguna posibilidad de supervivencia a los dinosaurios. Fue un golpe del destino casi increíble que el asteroide impactara donde lo hizo. Fue como si una bomba hubiera caído en un polvorín. Lo que es aún más sorprendente es que menos de un 1% de la corteza terrestre contiene esta clase de roca rica en azufre. Si el asteroide hubiera impactado en cualquier otro sitio, tal vez los dinosaurios habrían sobrevivido. En el laboratorio del barco, el equipo encuentra indicios del efecto del impacto sobre las criaturas que vivían en el mar, donde aparentemente desapareció más vida que en la Tierra. El paleontólogo Stephen DeHaan, de la Universidad de Rhode Island, puso piedra caliza de la muestra bajo el microscopio. Si miramos la roca procedente de debajo del área de impacto, vemos los esqueletos de pequeños animales que flotaban en la superficie del océano alimentándose de fitoplancton. Esta roca está formada casi en su totalidad por esos esqueletos. En esta foto probablemente tenemos 8 o 9 variedades. Pero solo 1 centímetro por encima de la capa del impacto aparece un mundo totalmente diferente. Vemos una roca con solo unos pocos animales dispersos. Estos 3 puntos de aquí forman el esqueleto de una de las pocas especies que sobrevivieron al impacto. Con anterioridad, el océano estaba repleto de todas estas otras variedades, pero después no quedó nada. De esta manera, un océano rebosante de vida se volvió árido y vacío. Una desgracia cósmica cambió para siempre la vida en la Tierra. Para Sigurdsson, todo esto se une para demostrar que un enorme asteroide chocó contra un suelo formado por sedimentos ricos en azufre y eliminó la vida anterior en la Tierra en un instante.
Está claro que los dinosaurios no tuvieron ninguna posibilidad de sobrevivir en las duras condiciones que siguieron al impacto. Pero ¿hasta qué punto estuvo el asteroide a punto de destruir toda la vida de la Tierra? Encontramos pistas que revelan la magnitud de la devastación enterradas en las desoladoras tierras yermas de Dakota del Norte. Aquí, en verano, las temperaturas pasan de los 40 grados a la sombra y feroces tormentas fustigan la arena. Pero los científicos acuden aquí porque esta zona contiene restos muy bien preservados del final de la era de los dinosaurios. Hoy, un equipo parte para estudiar con más detalle esos restos. A la cabeza está Kirk Johnson, un paleobotánico del Museo de Historia Natural de Denver. Está aquí para observar los fósiles de plantas. Un asteroide capaz de matar a los dinosaurios tendría que haber causado también estragos en la vida vegetal. En las rocas no le cuesta mucho encontrar la delgada capa de arcilla oscura que marca el impacto, el límite KT. Esta capa delgada de aquí, que mide aproximadamente 1 centímetro, esta de aquí, de color entre gris oscuro y negro, parece que se depositó en menos de un año, y parece ser que es la capa resultante del impacto de un asteroide en México. Una vez identificada la capa del impacto, Johnson y su equipo buscan fósiles vegetales. Según él, de hecho, pueden aportar más información que huesos de dinosaurio. Las plantas que crecieron con los últimos dinosaurios nos cuentan más sobre el final del periodo Cretácico que los dinosaurios, porque las plantas son una parte integral del paisaje. Si salimos al campo, ¿qué vemos? No vemos montones de animales corriendo por ahí, vemos vegetación, arbustos, árboles y plantas. Para saber con claridad lo que le ocurrió a la vegetación en el límite KT, el equipo debe encontrar una amplia muestra de plantas fosilizadas. Tenemos que reconstruir, recrear el mundo del final del Cretácico antes de que fuera destruido. Y para ello intentamos reconstruir la vegetación, el paisaje, el entorno del final del Cretácico, entender su clima. Y después lo que hacemos es subir un poquito más, cruzamos el límite KT y hacemos lo mismo a principios del período terciario y comparamos el antes y el después. El equipo empieza trabajando con sedimentos de finales del Cretácico, justo el momento anterior al impacto. Pronto descubrirán en qué tipo de paisaje merodeaban los dinosaurios y qué pasó con él cuando impactó el asteroide. Comparando fósiles de plantas de debajo del estrato del límite KT con los que encuentren más arriba, el paleobotánico Kirk Johnson y su equipo esperan descubrir el poder destructivo del asteroide que causó la extinción de los dinosaurios. Una vez abiertas y examinadas, las blandas rocas de finales del Cretácico revelan una gran variedad de hojas fosilizadas. Las impresiones de plantas que una vez ofrecieron comida y sombra a los dinosaurios quedan expuestas por primera vez en millones de años. La mayoría son de hoja ancha, como si pertenecieran a las familias de los aguacates, la canela y las flores de lotus. Y todas las muestras son especies subtropicales. Aparece incluso una palmera. Esto es una hoja de palmera de 66 millones de años de antigüedad. Eso significa que estamos viendo un fósil que fue un árbol hace 66 millones de años. Y eso implica que hace 66 millones de años en Dakota del Norte no hacía frío. En invierno hacía calor y también en verano. Era un clima subtropical. En los últimos tiempos de los dinosaurios, esta parte de Dakota del Norte era un bosque frondoso. Y la piedra arenisca en la que se encuentran los fósiles indica, según Johnson, que una vez corrió un río por esta zona. Los fósiles se formaron cuando las hojas cayeron en el río y fueron enterradas por la arena. Con el tiempo, el río se secó y las capas arenosas se convirtieron lentamente en roca, a la vez que ciertos minerales entraron en las hojas y las fosilizaron. Lo que queda millones de años después es información sobre el paisaje verde y húmedo en el que vivieron los dinosaurios. Pero entonces impactó el asteroide y todo cambió.
Después del límite, la diversidad de especies vegetales cae en picado. A partir de ahí, es realmente una zona yerma y árida. Bueno, aún hay bosques, pero solo tienen 5 o 6 tipos de plantas. Aquí abajo, en el Cretácico, hay 60 o 70 especies. Después de recoger más de 20.000 hojas fosilizadas de debajo y encima del límite KT, Johnson calcula que el 80% de la vida vegetal de este lugar desapareció tras el impacto, lo que prueba que el asteroide no solo eliminó a los dinosaurios, sino también ecosistemas enteros. Y sin embargo, aún queda un misterio. Muchos animales pequeños sobrevivieron a la crisis. Al contrario que los dinosaurios, los fósiles de estos seres aparecen por encima del límite KT. Encontramos a nuestros cocodrilos, caimanes, tortugas, serpientes, lagartos y mamíferos y aves, ranas, pero todos eran animales pequeños. Y una cosa que todos los animales pequeños comparten, aparte del tamaño, es que tienen poblaciones muy numerosas. Así hay muchos más ratones que elefantes, por ejemplo, y este es uno de los factores que volvió vulnerables a los dinosaurios, ya que eran animales muy grandes y en consecuencia tenían una población relativamente pequeña. Por lo tanto, ¿reside la solución simplemente en el gran número de pequeños animales? ¿Lo que garantizaba que algunos iban a sobrevivir a las duras consecuencias del impacto? ¿O hubo algún otro factor? Aún hoy, el enigma de los dinosaurios queda sin resolver. Los científicos siguen discutiendo arduamente las causas. La teoría del asteroide puede ser muy extendida, pero muchos no la aceptan. Siguiendo las investigaciones, han encontrado pistas que insinúan la existencia de otros agentes que pudieron intervenir y que ofrecen explicaciones sobre por qué algunos animales sobrevivieron. En el Museo Tate, en Casper, Wyoming, uno de los pensadores más importantes de la paleontología, Bob Baker, ha creado su propia teoría. Nosotros, los científicos que estudiamos los dinosaurios, tenemos una fijación con el KT. Hay conferencias sobre él, libros, programas de televisión. En cierto modo, eso es un error, porque si queremos saber por qué los dinosaurios se extinguieron al final del Cretácico, tenemos que contextualizarlos. Esa no fue la única vez que un ecosistema desapareció. Hubo 10 o 15 veces más. Tenemos que estudiar el KT, comparándolo con el final del Jurásico, del Triásico, del Primario y también con las extinciones de después del Cretácico. Y descubriremos quién mató al Tyrannosaurus Rex. Aparte de la de los dinosaurios, al menos ha habido otras 5 extinciones masivas a lo largo de la historia del mundo. De hecho, la extinción parece ser lo más común. Muchos científicos están de acuerdo en que el 90% de las criaturas que han vivido alguna vez están hoy extinguidas. Estudiando estas extinciones masivas, Baker descubrió que todas tenían algo en común. Usa la extinción del Jurásico como ejemplo. Al final del Jurásico, este sistema cambió radicalmente. Los alosauros se extinguieron, su presa. Los brontosauros fueron exterminados casi en su totalidad. Los herbívoros estegosauros se hicieron muy infrecuentes. Hubo extinción en los océanos. ¿Qué lo provocó? El sistema de extinción es casi el mismo que encontramos en el límite KT, el final del Cretácico. De hecho, cada vez que hay una extinción, sucede del mismo modo. El perfil de la víctima es siempre el mismo. Son los grandes depredadores y los grandes herbívoros los que desaparecen. Habrá y hubo extinciones antes y después del Jurásico y todas tienen el mismo modus operandi. ¿Quieren saber por qué se extinguieron los dinosaurios? Pues tenemos que encontrar al asesino en serie que ataca los ecosistemas terrestres. ¿Qué causó la muerte de los grandes dinosaurios al final de ambos periodos? Según Baker, cada extinción ha coincidido con una disminución del nivel global del mar, lo que dejó puentes que comunicaban continentes anteriormente aislados. Los dinosaurios que vivían en una zona concreta pudieron entonces extenderse con facilidad a otros continentes, pero se llevaron con ellos enfermedades latentes de sus propios hábitats. Cuando entraron en contacto con grupos de dinosaurios de otros hábitats, se podrían haber transmitido estas enfermedades. Sin inmunidad a ellas, un grupo entero podía morir a causa de una epidemia y al final poblaciones enteras podrían haber desaparecido. Pero, ¿y qué pasa con los animales más pequeños?
Según Baker, a los grandes dinosaurios les era fácil desplazarse a grandes distancias por los puentes creados, pero era muy difícil para los animales pequeños, ya que incluso un riachuelo podía detener su marcha. Sin los grandes dinosaurios, a los que quedaron se les abrieron nuevas posibilidades. En las montañas de Como Bluff, Wyoming, Baker ha encontrado indicios de la existencia de supervivientes de la extinción jurásica que muestra un esquema similar al de la extinción del límite KT. La extinción de los dinosaurios al final del Jurásico fue una oportunidad para los otros animales. Los que vivían en el agua, las tortugas o los cocodrilos, recibieron el acontecimiento con alegría. La evolución de las tortugas se acelera durante este periodo de extinción, y los animales pequeños y peludos también se alegraron. Los de nuestra clase, los mamíferos, también se aprovecharon de esa oportunidad. Por lo tanto, cada vez que hay una extinción, se crean más oportunidades para los supervivientes. Para otro científico, las criaturas que sobrevivieron al límite KT proporcionan indicios para otra teoría novedosa sobre la destrucción de los dinosaurios. Él cree que no los mató ni la repentina explosión causada por un asteroide ni una enfermedad, sino algo relacionado con el aire. El paleontólogo Keith Rigby de la Universidad de Notre Dame va todos los veranos a las tierras yermas de Montana a la caza de fósiles. Lo que aquí encuentra nos cuenta una historia diferente sobre la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Estamos en lo que algunos llaman el límite KT, esta veta negra en la roca, justo aquí. Algunos dicen que aquí es donde un asteroide impactó contra la Tierra, exterminó a los dinosaurios y todo fue eliminado en menos de un día. Lo que nosotros estamos descubriendo es que sucedió de un modo diferente. Los asombrosos indicios que ha encontrado son el resultado de un monumental trabajo en equipo. Sus estudiantes y voluntarios no buscan especímenes de museo. Su objetivo es recoger miles de pequeños fragmentos de huesos y dientes de muchos animales. Estos harán posible que Rigby se haga una imagen de poblaciones enteras de animales. Él cree que investigar el cambio de estas poblaciones con el tiempo es la mejor manera de estudiar la causa de su extinción. Es un trabajo duro. Todos los días extraen un par de toneladas de tierra con las palas. Pero no se trata de tierra normal. Procede de cerca del límite KT y contiene cientos de pequeños fósiles. Algunos de los sacos se llenan con sedimentos sacados de debajo del límite en el período Cretácico y otros contienen sedimentos de encima, en el Terciario. Cada uno se etiqueta cuidadosamente. El equipo transporta los sacos a un depósito de las cercanías. Aquí se vacía su contenido en cedazos. Cada estrato se mantiene separado. Ahora ha llegado el momento de dirigirse al agua. El agua elimina la arena y el barro y solo deja los materiales sólidos. En su mayoría se trata de rocas, pero también se encuentran diminutos fósiles de huesos y dientes rotos. De vuelta a tierra firme, se van sacando los pedacitos de roca y se dejan solo los fósiles.
Encontrar estos fragmentos es la parte más ardua del trabajo. El truco está en saber cuáles son roca y cuáles fósiles, lo que precisa de muchas dotes de observación. Aunque los fósiles no parezcan muy importantes, hay muchos de una gran variedad de antiguos animales. No solo dinosaurios, sino también caimanes, salamandras, tortugas e incluso pequeños mamíferos. De vuelta en el laboratorio, se separan los huesos según fueran encontrados en las capas del Cretácico o del Terciario. Entonces se organizan por especies. Esto dará a Rigby una idea sobre qué animales sobrevivieron el acontecimiento del límite KT y cuáles no. Analizando el destino de una gran variedad de animales, Rigby crea una especie de retrato de todo el mundo viviente en los períodos del Cretácico y el Terciario. Si hubo una catástrofe repentina, debería quedar reflejada como un cambio brusco en el número y tipo de los fósiles de muchas especies en el límite KT. Pero de hecho, Rigby ha descubierto justamente lo contrario. Su trabajo muestra que la extinción de los dinosaurios sucedió paulatinamente, demasiado para que un asteroide fuera la causa y que ya hacía tiempo que había empezado cuando impactó el asteroide. Y lo que aún es más sorprendente es que Rigby descubrió que los animales más pequeños que se extinguieron en la época del impacto lo hicieron gradualmente, no de un modo repentino. Al mismo tiempo, otras especies sobrevivieron sin sufrir daño alguno y aún más asombroso, los pequeños mamíferos empezaron a diversificarse y a extenderse. Por tanto, aunque Rigby acepta que un asteroide impactó en la Tierra hace 65 millones de años, está convencido de que ya otros factores habían puesto en marcha el mecanismo de extinción. De hecho, según Rigby, toda la idea de una extinción repentina puede resultar equívoca por lo que se ve en los sedimentos. Una capa que marque una extinción puede tener tan solo 2 centímetros de ancho, pero puede representar decenas de miles de años. En los estudios geológicos hemos visto muchas extinciones. Aparecen repentinamente, pero completar el proceso lleva decenas o centenares de miles de años. Se necesita tiempo. En la historia geológica es un hecho repentino, pero en nuestro marco de referencia, el tiempo de nuestras vidas son muchas generaciones. 10.000 años, 100.000 años condensados para parecer algo repentino en la historia geológica, pero que son un periodo de tiempo muy largo en realidad. Pero si la extinción de los dinosaurios ya había empezado mucho antes de que impactara el asteroide, ¿qué la causó? Rigby y sus colegas han propuesto una respuesta audaz y controvertida. Él cree que la solución se encuentra dentro de trozos de ámbar. Pero esto no es Parque Jurásico. No está intentando resucitar a los dinosaurios. Quiere entender por qué desaparecieron. El ámbar está formado por resina de pino endurecida. La resina es una sustancia protectora que se encuentra en la superficie de los árboles. Es pegajosa y resbala por el árbol, atrapando insectos, suciedad e incluso burbujas de aire. Con el tiempo se solidifica y conserva todo lo que tiene dentro. En su forma fosilizada recibe el nombre de ámbar. El equipo de Rigby ha extraído pedazos de ámbar conservados en capas de rocas del Cretácico, el último período de los dinosaurios. Están buscando pedazos de ámbar que contengan burbujas de aire atrapadas en su interior. Creen que esas burbujas contienen el aire que respiraban los dinosaurios hace millones de años. Los indicios que hemos encontrado hasta ahora son increíblemente interesantes. Hemos descubierto que la atmósfera de los últimos dinosaurios era drásticamente diferente de la que tenemos hoy. ¿Es posible que el aire que respiraban los dinosaurios fuera diferente al nuestro? Para saberlo, Rigby manda los pedazos de ámbar de sus excavaciones a un laboratorio de Denver. Allí, Gary Landis, un geoquímico de la Oficina de Estudios Geológicos estadounidense, liberará el aire de las burbujas por primera vez en millones de años.
Es realmente emocionante, algo fenomenal. Quiero decir que coger un trocito, una cápsula que contiene aire de hace 60, 70, 100 millones de años, es fenomenal y profundamente impactante. Pero ¿cómo puede estar seguro de que el aire de las burbujas es en realidad tan antiguo? El antiguo aire podría haberse escapado y ser sustituido por aire nuevo. Para asegurarse de que el ámbar no deja escapar el aire, Landis ha diseñado una prueba. Primero, puso muestras de ámbar en un reactor nuclear. La radiación convierte el potasio, que es un elemento constitutivo del ámbar, en gas argón. Las moléculas de argón son más pequeñas que las moléculas de oxígeno y no reaccionan con el ámbar. Por eso el argón escaparía del ámbar con más facilidad que el oxígeno. Después de controlar las muestras durante un periodo de 3 años y medio, Landis descubrió que el argón no se filtraba, lo que demostraba que el ámbar era a prueba de fugas. El siguiente paso es liberar el aire para analizar su composición y ver qué secretos nos cuenta sobre la suerte de los dinosaurios. Para hacerlo, Landis pone ámbar del Cretácico en una cámara de vacío. Lentamente la máquina va rompiendo el ámbar, liberando el antiguo aire atrapado en las burbujas. Entonces, utiliza un espectrómetro de masa para medir los diferentes elementos del aire e identificar sus componentes. Los resultados demuestran que el aire que respiraban los dinosaurios a mediados del Cretácico estaba compuesto de los mismos elementos que el actual, pero había una diferencia crucial. La cantidad de oxígeno era mucho mayor. Era aproximadamente de un 35%. El aire que nosotros respiramos contiene solo un 21% de oxígeno. Analizando muestras de aire procedentes de principios del Cretácico y hasta nuestros días, Landis descubrió que los niveles de oxígeno han bajado gradualmente. Landis y Rigby creen que la bajada de los niveles de oxígeno fue lo que mató lentamente a los dinosaurios y a otras criaturas, incluyendo mamíferos. Su teoría incluye estudios recientes que sugieren que los dinosaurios carecían de diafragma y dependían de los enormes músculos de su pecho para flexionar sus costillas para respirar. El método no era muy eficaz, pero con una atmósfera rica en oxígeno no representaba ningún problema. Pero cuando el aire se empobreció, los dinosaurios empezaron a tener problemas para respirar. Eran incapaces de moverse tan rápido y de cazar a sus presas y convertirlas en comida. No tenían tantas posibilidades de migrar a nuevos pastos para buscar comida, para alimentarse, e incluso se podría especular que un animal que tuviera problemas para respirar lo suficiente para mantener su actividad normal estaría muchísimo menos interesado en el sexo y la reproducción. Mientras tanto, los pequeños mamíferos prosperaron. Tenían un diafragma muscular al lado de los pulmones que les ayudaba a respirar el aire que había ido perdiendo oxígeno. Los reptiles más pequeños, sin diafragma, sobrevivieron porque su metabolismo tenía menos necesidades. ¿Pero qué causó la disminución del nivel de oxígeno? Según Rigby y Landis, en el período medio de los dinosaurios, el Jurásico, las masas de tierra se desplazaban con rapidez, lo que causaba grandes erupciones volcánicas y terremotos. La violenta actividad bombeaba en el aire enormes cantidades de dióxido de carbono que los árboles convertían en oxígeno. Era un medio frondoso, rico en oxígeno, en el cual los dinosaurios se extendían sin problemas. Entonces, en el Cretácico, los movimientos de masas de tierra se calmaron lentamente. Con menos erupciones se despedía menos dióxido de carbono. La vida vegetal fue disminuyendo y los niveles de oxígeno bajaron. Lentamente, los dinosaurios se extinguieron. Cuando el asteroide impactó, el daño ya estaba hecho. Aunque la teoría del oxígeno es controvertida, muchos paleontólogos están de acuerdo en que los cambios ambientales lentos y complejos contribuyeron a la desaparición de los dinosaurios. Incluso así, no se puede negar que los restos de dinosaurios desaparecen de los hallazgos de fósiles en el mismo sitio que marca el impacto de un asteroide.
Este indicio sigue uniendo estos dos acontecimientos. Los enormes cráteres que han dejado cicatrices en la superficie de la Tierra demuestran que fragmentos de roca provenientes del espacio han golpeado nuestro planeta más de una vez. Los científicos que estudian el espacio creen que la idea de que un asteroide mortal cause estragos en la Tierra es una amenaza muy real, incluso en nuestros días. ¿Es posible que la raza humana se convierta en solo una estadística más en la lista de extinciones? ¿Sería posible que un asteroide gigante viniera volando del espacio y eliminara a la humanidad de la faz de la Tierra? ¿Estamos condenados a sufrir el mismo destino que los dinosaurios? Algunos científicos se toman esta amenaza muy en serio. En el observatorio de Kitt Peak, cerca de Tucson, Arizona, Jim Scotty es uno de los astrónomos que trabajan en un proyecto llamado Space Watch. El equipo maneja un telescopio que se encarga de detectar los asteroides y cometas que se aproximen a la Tierra. Scotty ha visto lo suficientes para estar preocupado. Para reconocer el desastre inminente lo antes posible, aplica nitrógeno líquido a su telescopio para minimizar la distorsión. El telescopio va rotando automáticamente toda la noche, escrutando el cielo en busca de asteroides o cometas que puedan dirigirse hacia nosotros. Una cámara electrónica muy sensible adosada al telescopio graba la imagen. Las imágenes son introducidas en un ordenador que detecta el rápido movimiento de los asteroides entre las estrellas y los planetas. En la pantalla de nuestro ordenador, los asteroides del cinturón principal, que se mueven a menor velocidad, quedan indicados con unos recuadros numerados que indican dónde se encontraban en las dos imágenes anteriores. Nuestro programa encuentra los asteroides automáticamente. Encuentra cientos de asteroides del cinturón principal todas las noches, pero nosotros buscamos los asteroides que se mueven con rapidez y que podrían impactar con la Tierra. Por eso, el equipo del proyecto Space Watch solo se preocupa si el ordenador localiza un asteroide solitario que haya sido proyectado fuera del cinturón principal entre Marte y Júpiter y que se dirija a la Tierra. Encuentran aproximadamente unos 3 al mes. ¿Qué posibilidades de recibir un impacto tenemos? De hecho, constantemente impactan meteoritos, comúnmente llamados estrellas fugaces, que son trozos de rocas más pequeños que un asteroide. Pero cualquier cosa que no pase del tamaño de una casa se quemará en la atmósfera. Aproximadamente una vez cada 100 años impacta un asteroide de unos 30 metros de diámetro. Eso fue lo que causó el cráter llamado Meteor Crater cerca de Flagstaff, Arizona, hace 50.000 años. En cuanto a un asteroide de 10 kilómetros de diámetro como el que mató a los dinosaurios, afortunadamente los científicos creen que es un suceso muy poco frecuente, tal vez solo una vez cada 100 millones de años. Pero hay otra amenaza que nos debería preocupar: los cometas. Estas masas heladas no orbitan alrededor del Sol en un cinturón bien definido como hacen los asteroides. Muchos oscilan más allá del límite de nuestro sistema solar, más allá de Plutón. Se mueven deprisa y pueden aparecer del espacio profundo avisando con relativamente poca antelación. Y un objeto del tamaño del asteroide de los dinosaurios de unos 20 kilómetros de diámetro sería visible con la tecnología actual solo un año o dos antes de impactar. Los astrónomos vieron los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy que se dirigía a Júpiter con solo 16 meses de antelación.
En julio de 1994, sus telescopios observaron los impactos. El mayor fue igual al de una bomba de 1 millón de megatones y dejó una marca del tamaño de la Tierra. ¿Qué podríamos hacer si supiéramos de una amenaza tan semejante con solo unos meses de antelación? Con la tecnología actual no podemos hacer mucho. Hay muchas ideas sobre cómo nos podemos defender, cómo enviar una bomba nuclear al espacio para volarlo en pedazos. Pero no nos interesa hacer añicos el asteroide. Eso no nos ayudaría, porque el asteroide no se vaporizaría, sino que se convertiría en un montón de escombros que igualmente impactarían contra la Tierra. Quizá necesitaremos un sistema más sutil para desviar el asteroide, tal vez usando rayos de microondas o pantallas solares. Los científicos del Space Watch creen que tendríamos que intentar solucionar este problema. Los dinosaurios duraron más de 100 millones de años y sobrevivieron al menos a otro gran impacto. Pero durante todo ese tiempo nunca pensaron en idear un sistema para desviar asteroides. Y ya vemos lo que les pasó. El impacto los dejó fosilizados. Incluso si los humanos hubiéramos estado allí en el tiempo de los dinosaurios para desarrollar tecnología de la Guerra de las Galaxias, quizás no habríamos podido salvarlos. Aunque muchos indicios sugieren que fue un asteroide el causante de su muerte, quizá los dinosaurios ya habían empezado a desaparecer, incapaces de adaptarse con suficiente rapidez a millones de años de cambio global. O tal vez murieron a causa de enfermedades. Por ahora, la extinción de los dinosaurios sigue siendo un intrigante misterio. Pero los científicos están aprendiendo más sobre las fuerzas de la naturaleza que fueron su causa. Tal vez algún día ordenarán todas las piezas y en ese proceso aprenderán más sobre el futuro que nos espera.